Una de las cosas que más llamaron la atención cuando yo llegué al Ecuador fue una entrevista que di con Alfredo Pinargote, en donde se me ocurrió decir que Ecuador era un país tremendamente estable. Se generó toda una polémica con este periodista ultraderecha, vocero del neoliberalismo, en donde él decía que el gobierno de Pinochet había sido estable, y yo le decía que como un gobierno que había matado más de 3.000 personas iba a tener estabilidad política, cuando la estabilidad política representaba otra cosa dentro de márgenes democráticos. Si hay algo que a mí me sorprendió del Ecuador cuando yo llegué es que durante 10 años el presidente Rafael Correa generó estabilidad política. Había certezas, se cumplía con la Constitución, la gente podía decir lo que se quisiera, los medios de comunicación de oposición decían cosas brutales en contra del presidente Rafael Correa y cada medio cumplía un rol. Los 10 años anteriores a Rafael Correa, ustedes tuvieron 7 presidentes de la República, una situación muy inestable, más duraba $1 en el bolsillo que un presidente ecuatoriano. Eran un chiste, un hazmerreír, un país realmente sin ninguna seriedad ni estabilidad. Cuando hay estabilidad económica, estabilidad social y política en los países, llega inversionista, tú sabes en qué invertir, se genera una certidumbre que te permite estar tranquilo, sabes que hay un presidente que cumple su palabra, que tiene una sola mirada. Lamentablemente en estos 100 días, una cosa que nadie puede desconocer es que volvió la inestabilidad, la incertidumbre. Las decisiones que han tomado el presidente Rafael Lenín Moreno, en la mañana dice una cosa, en la tarde dice otra y en la noche actúa de otra forma. Nadie sabía que iba a tener como asesor a Gustavo Larrea, nadie sabía que por dar su opinión, por dar una definición política, una crítica política, el presidente Lenín Moreno le iba a quitar las atribuciones al vicepresidente Jorge Glass. Hoy día estaba leyendo la Constitución y al parecer no se puede dejar sin atribuciones al vicepresidente porque el presidente está obligado a darle atribuciones. Fue una decisión bastante visceral, ¿no? Que salió como de una molestia, él dijo que fue por la carta, pero en campaña vimos muchas ofensas, ofensas. Lo que hace el vicepresidente es entregar una posición política frente a Lenín Moreno, no lo ofende en ningún momento, y hay gente que sí lo ofendió y que después terminó negociando en Carandolet con él, como Bucaram, como Los Lazos, como la señora Cintia Viteri. Lo más grave de toda esta situación es que el Ecuador pierda la certidumbre y la estabilidad política. Si se pierde la estabilidad política, lo más probable es que suba el riesgo país, lo más probable es que Ecuador sea poco tomado en serio, lo más probable es que baje el nivel de inversión extranjera y lo más probable es que los gobiernos empiecen a alejarse. Esto es como tener en el curso del colegio de tu hijo al niño problemático. Nadie se quiere juntar con el niño que tiene problemas y todos se quieren juntar con el niño que tiene un buen comportamiento. Me llama la atención algunas cosas que están haciendo los medios de comunicación. El vicepresidente Jorge Glass hizo una denuncia de corrupción en CNEL y nombró a los Bucaram. Ningún medio de comunicación está investigando esa grave denuncia. Hoy día la SECOM, la Secretaría de Comunicación parece, el Telégrafo parecen medios de oposición o medios gobernistas. Siempre la SECOM tuvo una posición de defender a la revolución ciudadana y defender y dar pluralismo informativo a todo el mundo. Hoy día, al parecer, la dictadura está dentro del gobierno, está dentro de algunos ministerios. La SECOM sacó un comunicado en contra de la vicepresidencia que no podía informar. Yo no sé si se lo pidieron, yo no sé si Alex Mora está muy presionado. He visto algunos tuits de Fabricio Vela, que me parecía un periodista bastante decente, hablando de la contundencia de la respuesta de Lenín Moreno. Hay gente que no está ayudando mucho a que este país siga adelante. E insisto y me preocupa. Si Ecuador pierde la estabilidad política, social y económica, va a tener consecuencias garrafales para la sociedad en su conjunto. Segundo tema que quería hablar con ustedes, queridos amigos. ¿Por qué la campaña comunicacional ha sido tan atroz en contra del tío del vicepresidente Ricardo Rivera? Se ha dicho que él es un corrupto, que pidió plata a Odebrecht, que le dieron 14 millones de dólares. Yo quiero preguntarle a los ciudadanos comunes y corrientes, ¿dónde se supone que está ese dinero? Se hizo un arqueo internacional de sus finanzas en varios países y todos los países respondieron que no tenía cuentas. Se han visto ya todas las pruebas y los audios de Ricardo Rivera con Odebrecht. Pero nadie se ha preguntado que quizás ese era un gobierno entre privados que nada tiene que ver con corrupción. Todo depende de cómo se planteen los temas. Y se quiere involucrar distintamente al vicepresidente Jorge Glass. Como ya no hay pluralismo informativo, no hay distintas visiones críticas que aporten al debate nacional, es imposible saber cuál es la otra versión. Nadie ha dicho cuál es la versión del señor Rivera, nadie ha dicho cómo se consiguieron esos audios, por qué el señor Santo, que es un condenado de Odebrecht en Brasil, viene a buscar prueba a Ecuador si el delito lo cometió en Brasil
y no en Ecuador, lo que se haga en Brasil le importa a Brasil. ¿En qué injerencia tiene lo que haya pasado en Ecuador? No lo entiendo, no logro entenderlo. Para la prensa solo basta con que alguien diga que es corrupto para salir a condenarlo. Porque un condenado confeso como Santos dice que el vicepresidente le pasó 14 millones de dólares, entonces el vicepresidente ahora es culpable. Y el presidente Lenín Moreno comete el grave error, siendo presidente de la República, de decir, hay más dedos que lo apuntan a usted. Sí, también hay dedos que apuntan a Lenín Moreno, que se acusan cómo se financió su estadía en Ginebra, qué pasó con las misiones a las cuales estuvo a cargo, qué pasó con su fundación y los negocios que tenía con el municipio de Quito. Aquí cualquiera puede acusar a cualquiera, pero en un Estado de Derecho es la justicia la que tiene que investigar y tener presunción de inocencia. Es gravísimo lo que está pasando en el Ecuador porque se está juzgando a la gente a través de los medios de comunicación, a través de delatores y condenados confesos. No es la justicia la que está funcionando, son los medios de comunicación que están instalando verdades. A cualquiera de ustedes que me están mirando se le podría acusar de corruptos, de ladrones, de violadores, solo a través de la prensa. Si hay algo que este país hacía en el gobierno de Rafael Correa era defender la presunción de inocencia. La ley de comunicación protegía la integridad de las personas, pero hoy día son condenados en los medios de comunicación y es una verdad absoluta y nadie les pregunta. ¿El vicepresidente es corrupto? ¿Por qué? Porque el comercio, porque la señora Yaney Nostroza, porque los periodistas de oposición, porque cuatro pelagatos lo dicen. No, señores, eso no funciona así. La verdad periodística se nutre del pluralismo informativo y se nutre de un Estado de Derecho en donde tiene que funcionar la presunción de inocencia. Hasta que no se compruebe lo contrario, esos señores son inocentes. Hay que preguntarle al señor Rivera en qué circunstancias se grabaron esos audios, qué quería decir, qué tipo de negocio era. ¿Era un negocio privado o lo estaba haciendo interlocutor con algo público? Hasta el día de hoy solo escucho las voces de la oposición y de la derecha, que lamentablemente al parecer son las mismas dentro del gobierno. Es gravísimo que si el vicepresidente Jorge Glass dijo que se investigara la corrupción en CNEL con los Bucaram, nadie lo está investigando. Significa que vamos a caer como en países donde existe la dictadura de los monopolios de la información, en donde voces como la mía, de un periodista independiente y crítica, ya no tienen cabida en ningún medio de comunicación. Hay una orden expresa de que no me publiquen en El Telégrafo, no me publiquen en Ecuador TV, no aparezca en TC Televisión, no aparezca en Gama. Cuando antes me llamaban todas las semanas para pedirme mi opinión. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Lo que cambió fue este gobierno que no quiere pluralismo informativo. Si el señor Lenín Moreno, el presidente Lenín Moreno, quiere pluralismo informativo, que abra las pantallas de los medios públicos a periodistas como yo, periodistas críticos como yo, que van a hacer preguntas que otros periodistas no van a hacer. Lo importante es poner los puntos de vista sobre la mesa. Hoy día las redes sociales cumplen un rol preponderante. No pueden hablar de corrupción, no pueden hablar de transparencia si al lado están gobernando con los señores Bucaram, si al lado están gobernando con los señores Lasso y si al lado están gobernando con los señores Nebot, que no tienen el tejado limpio. Cualquiera que lea sobre la historia de Ecuador sabe lo nefasto que fueron los gobiernos socialcristianos, los gobiernos del PRE y los gobiernos neoliberales. Lo que hizo Lasso con el feriado bancario, lo que hizo Bucaram cuando arrancó con los sacos de yute, donde se llevaba no sé cuántos millones de dólares, lo que hizo el señor Nebot en el gobierno de Febres Cordero son absolutamente criticables. Pero no hay una opinión que ponga encima de la mesa esas cosas. Solo está la opinión oficial. Y la opinión oficial hoy día es el libreto de la oposición que no hace las preguntas ni las críticas que yo estoy realizando hoy día. Eso significa que ya no existe pluralismo informativo, que hay una dictadura de la información y que lo más probable el día de mañana me expulsen del país, pues, por pensar distinto a ello y por hacer periodismo crítico. Mientras el señor José Hernández, de nacionalidad colombiana, dirige Cuatro Pelagatos, que para mí es un medio de la CIA, mientras el señor Larena, que es chileno y está en El Telégrafo y cuenta las mentiras del comercio y del universo, las repite en El Telégrafo, porque hoy día El Telégrafo es un diario que repite las noticias del neoliberalismo, a mí me podrían expulsar acusándome de participar en política interna, cuando lo que hago es periodismo crítico. Yo también tendría el derecho de criticar al presidente Lenín Moreno, o a criticar a Lasso, criticar a Bucaram, y por eso me va a transformar en un enemigo del gobierno. Siempre tuve una postura a favor de la Revolución Ciudadana. Siempre defendí a Lenín Moreno, siempre defendí a Jorge Glass, siempre defendí a Rafael Correa de las mentiras de la prensa opositora. Pero hoy día estoy confundido porque yo ya no sé cuáles son los opositores y los enemigos. Cuando leo a mi amigo Fabricio Vela, cuando veo la actitud de Alex Mora en la SECOM, me pregunto, ¿tanto vale el dinero, tanto vale un puesto de trabajo para vender los principios, las convicciones y dejar de tener una mirada informativa, plural, diversa?
¿Por qué yo estoy vetado en los medios de comunicación? ¿Por qué el presidente Rafael Correa está vetado en los medios de comunicación? ¿Por qué Jorge Glass está vetado en los medios de comunicación en nombre de la libertad de expresión y el pluralismo? En nombre de la democracia. Eso no es democracia. Había más pluralismo informativo en el gobierno de Rafael Correa. Había más pluralismo informativo en el gobierno de Rafael Correa. Me hago cargo de mis dichos y puedo demostrarlo. No se censuraba a nadie y todos los medios de comunicación decían lo que quisieran en contra del presidente Rafael Correa y había gente que defendía al presidente Rafael Correa en los distintos medios. Hoy día los medios que estaban para defender la voz de la izquierda, del progresismo, ya no hay cabida. No hay cabida para la crítica, no hay cabida para la gente izquierda, no hay cabida en los medios de comunicación para el pluralismo informativo. Hoy día es una dictadura a la opinión, hoy día se han generado restricciones a la información, periodistas que eran correístas fueron despedidos de Ecuador TV, fueron despedidos del Telégrafo, fueron despedidos de los medios públicos. ¿Eso es pluralismo informativo? A la verdad no hay que tenerle miedo, a la verdad hay que contrastarla en debate, comunicacionalmente, con distintos puntos de vista. No le tengan miedo a la verdad, no le tengan miedo al debate. Me encantaría ver un debate económico entre Lenín Moreno y Rafael Correa, me encantaría. Le haría muy bien a la sociedad. Entre Lenín Moreno, Rafael Correa y Guillermo Lasso, hagan un debate económico, pues. A ver quién es capaz de convencer al pueblo ecuatoriano quién tiene la razón. Hagamos un debate sobre los medios de comunicación con los principales periodistas. Siéntenme con José Hernando, siéntenme con los periodistas que ustedes quieren, Yanedi Nostroza, Pinar Gote, pónganme adelante el que quieran y debatamos sobre periodismo y libertad de expresión. Hablemos sobre corrupción de una vez por todas, hablemos de corrupción en las empresas públicas como en CNEL y otras. Pero yo no puedo quedarme callado como periodista crítico, porque si yo me quedo callado, no hago las preguntas que el resto no hacen, ya no tiene ningún sentido que yo siga siendo periodista. Tengo que devolver el título profesional, porque hoy día no hay ningún periodista que se atreva a decir lo que yo estoy diciendo, salvo Francisco Herrera Arauz, de Ecuador Inmediato, que ha tenido puntos de vista muy interesantes. Ojalá puedan compartir este video, porque es lo único que le va quedando al Ecuador para tener diversidad informativa y pluralismo informativo frente a la verdad oficial. Compártanlo, porque las redes sociales se han transformado en el quinto poder. Está el cuarto poder de los medios de comunicación y está el quinto poder de las redes sociales. Son las redes sociales las que nos permiten comunicarnos con ustedes y entregar una visión crítica, quizás distinta, quizás equivocada, pero permítanos expresarla. Muchas gracias y un abrazo grande a todos ustedes.